Bonjour, bonjour à toi. Comment vas-tu aujourd'hui? Bienvenue sur le canal d'apprendre le français avec Letty. Alors, aujourd'hui, nous allons avoir du vocabulaire. Parce que vous savez que c'est important, on fait des leçons et on fait en même temps du vocabulaire pour que vous puissiez avoir un peu plus de mots en fin de compte pour pouvoir parler davantage. D'accord? Alors, là, on va voir aujourd'hui deux choses. On va voir en première partie les expressions utiles. Alors, ce sont des expressions que nous employons en fin de compte entre nous. Son expresiones, perdón, hablé en francés todo este momento. Vamos a ver dos cosas. Vamos a ver, expresiones sutiles en Francia son cosas que ustedes pueden hablar entre amigos cuando se ve en la calle o voilà, pero no con su jefe de trabajo, con algo así. No, eso es más con las personas que ustedes conocen, más o menos así está, ¿ok? Y le voy a explicar qué significa cada una de sus palabras. Y la segunda parte vamos a ver los países y cómo llamamos a la gente de adentro de estos países, ¿ok? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Alors, ¿listos chicos? Libreta, cahier, pluma, stylo. C'est bon? Allez hop, on y va. C'est parti. Alors, expresión útil. Acuérdase, en español, ustedes van a encontrar la traducción arriba, allá. ¿Producción? ¿Sí? Oui. Producción me está diciendo que sí, para allá, usted lo va a encontrar. Alors, expresión útil en francés. La primera, coucou. Es una manera también, usted puede decir bonjour, usted puede decir coucou. Como hola, son diferentes maneras de poder decirle buenos días. ¿Ça va? ¿Ça va? ¿Cómo estás? Usted acaba de ver la persona y le pregunta, ¿ça va? Mon Dieu, mon Dieu. Cuando digo mon Dieu, es mi cielo, oh la la, significa que está pasando algo o extraordinario o algo horrible. Mon Dieu. Lo tiene también en español. La vache. La vache. Cuando yo digo la vache, es que es algo también que está como pesado, algo extraordinario, algo un poco fuerte. La vache. La vache. Hoy, me cayó. La vache, hoy no tengo dinero. No vamos a decir la vache, hoy tengo dinero, no creo. La vache es cuando le está pasando algo que no les gusta. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Ops, voy a agarrar mi pluma. Aquí. Dépêche. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Prisa. Pero hablamos de una persona que conocemos. Prisa, muévete. Allez, dépêche-toi. Bonne chance. Bonne chance. Hop, la producción se equivocó un poquito. Permítame, no se van. Bonne, B-O-2-N-E. Bonne chance. Bonne chance. Buena suerte. Bonne chance. Bonne chance lo puede decir como alguien que encuentra un nuevo trabajo, va a empezar el día de hoy. Bonne chance por tu día. Bonne chance. Alguien que va a ir a la escuela hoy, va a la universidad primaria, kinder. Bonne chance. Suerte. J'adore. J'adore. ¿Te gusta? ¿Te gusta algo? Una casa, una pluma, una ropa, algo que tuviste
un estilo de vida o de cosas que tú ves. J'adore. Ça me plaît. Ça me plaît. Que les gusta. Ça me plaît. Esto lo vamos a utilizar. Ça me plaît un pantalón que les gusta. Ça me plaît un coche. Ça me plaît. Puede ser sobre unas cosas o sobre unas cosas, una ropa. Pero no, ça me plaît no se dice con una persona. Ça me plaît. No. El lugar, las vacaciones, ça me plaît. D'accord? C'est chouette. Más o menos igual. C'est chouette. C'est chouette. Alors, eso igual se va a utilizar cuando algo les gustó. No cuando c'est chouette no se dice con una persona. Eso no, lo vamos a utilizar por las cosas. Où sont les toilettes? Où sont les toilettes? ¿Dónde están los baños? Eso es muy importante. A donde usted se va a ir, si quiere ir al baño, où sont les toilettes? Ensuite, c'est sympa. C'est sympa. Désolé. Producción. C'est sympa. C'est sympa. Les gusta, c'est sympa. C'est sympa, por ejemplo, alguien es su cumpleaños y usted le está regalando algo y ella le quiere agradecer, le va a decir, c'est sympa, porque tú pensaste en mí, c'est sympa. Al momento que usted regala algo o hace algo a una otra persona, es lo que va a contestar, más o menos, no siempre. C'est sympa. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle es cuando se ve una película, por ejemplo, divertida. C'est drôle. Eso también lo dice. C'est bizarre. C'est bizarre. Podría ser como es extraño. Se ve algo que duda o algo que usted no está acostumbrado a ver y va a decir c'est bizarre. Excuse-moi. Excuse-moi. Discúlpame. Excuse-moi. Excuse-moi, igual en español lo van a utilizar cuando se necesita. Désolé. 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 Usted lo debe de conocer esta palabra porque fue una de las canciones de Madonna que lo decía en la 4 idiomas y lo siento decía y désolé también lo ponía en la canción. Lo siento. Bonjour. Bonjour. O sea, usted ya lo sabe, ¿eh? Porque lo digo casi a cada vez que entramos en las clases. Bonjour. Salut. 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 Alors, salut tiene dos formas. Lo puedo decir como al lugar de decir bonjour. Alors, eso es a un amigo. Al lugar de decir bonjour, voy a decir salut. Y también lo puedo utilizar cuando ya me voy, para decirle nos vemos. Salut. ¿Ok? Donc, esto vale también para decir bonjour. También lo podemos hacer, también podemos utilizarlo para despedirse de alguien. Salut. Je m'en vais. Bye. Salut. Au revoir. Au revoir. Aquí, au revoir es también lo que digo cuando terminamos las clases. Au revoir. Hasta pronto. Adiós. Más adiós aquí. Y bien, merci. Bien, merci. Bien, gracias. ¿Ok? Entonces significa que les gusta a usted y les agradece a la persona. ¿Ok? Producción dice que faltó pardo. Usa. Pardo. Ahí. ¿Dónde? Producción dice... Pardon. Ah, pardon, voilà. Pardon, aquí dice producción que falta eso. Eso sí, cuando lo decimos pardon, es cuando
Ustedes es la manera donde van a hablar. Perdón, porque están hablando a una persona para disculparse de que se mueva, que se mueva. Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Entonces, expresión útil en francés. Eso es una pequeña parte, ¿eh? Y cada vez voy a poner más y más y más. Entonces, eso está bien de tenerlo en su libreta para que usted tenga más vocabulario. ¿Ok? Ahorita sigue con su libreta. No hemos terminado. Vamos a ver los países. Hoy es una clase con palabras. Ahorita vamos a ver los países. Es tranquilo, ¿es? No tienes que aprender como el último verbo que le dijo, el auxiliar que le dijo aprender. Ahorita es tranquilo, pero revisa, construye frases con las palabras que le doy. No se le olvida también que voy a poner frases para que utilice las palabras. Y pondré ya cada vez al día siguiente la corrección, claro, porque sin corrección no sirve. Ahorita vamos a ver los países. Un país. Alors, usted repite después de mí. Un país. Les pays. Un pays. Les pays. Alors, aquí tenemos una S a país que sea singular o plural, porque un país es un país, les pays son los países, pero aquí los dos tienen una S que es equivalente al plural. Aquí es porque es una palabra irregular. La S lo va a tener que tener, que estamos hablando de un país como de muchos países. Entonces aquí no hay cambio. Aquí les voy a dar los países y cómo llevamos a la gente de los países. ¿Ok? Allez, on y va. Le Mexique. Le Mexique. Le Mexique. Mexicain, mexicaine. Mexicain, mexicaine. L'Afrique. L'Afrique. Africain, africain, africaine. Pérou, le Pérou. Péruvien, péruvien, péruvienne. Péruvien, péruvienne. L'Espagne, l'Espagne, espagnol, español, español. En el sonido igual, solamente que se pone una E por el femenino. La Colombie, la Colombie, la Colombie, colombien, colombien, colombienne, colombienne. ¿Ok? Les doy, vamos a hacer un pequeño corto y vamos a seguir con los países. Entonces, ahorita regresamos. Coucou, et nous revoilà. La production vient de terminer. Alors, on continue avec les pays. Vous répétez après moi. L'Argentine, 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 l'Argentin, Argentin, Argentin, Argentine, Argentine. Juste pour que vous vous rappeliez, ça c'est le pays et c'est le país. Aquí es el masculino de la gente que vive en este país y femenino de la gente que vive en este país. ¿Ok? Français, 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 française, française. Le Brésil, le Brésil, brésilien, brésilien, brésilienne, brésilienne. Le Venezuela, le Venezuela, le Venezuela, vénézuélien,
Este es un poquito más complicado. Venezuelien. Venezuelienne. Hasta yo también. Vénézuélienne. Vénézuélienne. Même moi, je m'équivoque. Les États-Unis. Les États-Unis. Les États-Unis. Américain. Américain. Américaine. Américaine. Le Canada. Le Canada. Canadien. Canadien. Canadienne. Canadienne. La Belgique. La Belgique. Belge. Belge. Aquí, que sea hombre o mujer, todos son belges. No hay diferencia. L'Allemagne, 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 allemand, allemand, allemande, allemande. Le Chili, le Chili, chilien, chilien, chilienne, chilienne. Et voilà, chicos, voilà la classe pour aujourd'hui avec apprendre le français avec Letty est terminée. Surtout, n'oubliez pas de suscribirse si les gustó el canal para recibir estas clases. También la petite cloche, la campanita para recibir las otras clases que vamos a tener. Y muy importante, los comentarios, si usted quiere hablar, que yo hablo de algo diferente, de, no sé, de turismo, de gastronomía, de lo que usted quiere o completamente diferente, usted me dice, podemos hacer unas clases completamente diferentes, ¿ok? Si no, por el momento, me voy a despedirse. Muchas gracias. Bonne soirée. Bonsoir. Et à la prochaine. Au revoir.